Todos sabemos perfectamente que Rayo es un mamporrero de los poderosos, del capital, de los empresarios, de la élite empresarial. Pero lo que yo no sabía es que, además de eso, era un carroñero. Porque con el tema del accidente de Adamuz, absolutamente catastrófico, absolutamente lamentable, ha aprovechado desde el primer momento para arremeter, sin saber prácticamente qué es lo que había ocurrido en un primer momento, contra el ministro Óscar Puente. Y oye, sí, estaremos todos de acuerdo en que hay que pedir responsabilidades a los gobernantes, pero yo lo haría después de saber qué es lo que ha ocurrido. Porque no se sabe si esto ha sido una fatalidad que difícilmente se podía haber previsto, no sabemos si es un fallo por haber mantenido en malas condiciones la vía, no sabemos si por haber hecho lo mismo mal con el tren, todavía no se sabe y hay que esperar. En cualquier caso, estaremos todos de acuerdo en que la reacción de Óscar Puente, sin ser santo de mi devoción, es muchísimo mejor, infinitamente mejor que la de el Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana después de la Dana, que ni siquiera estaba ahí presente para atender a la emergencia. Y sin embargo, no vi en ningún momento a Juan Ramón Rayo metiéndose con este hombre. Algún comentario por ahí y tal, pero no haciendo vídeos contra Mazón, tuiteando sin parar contra Mazón. Y en cambio con Óscar Puente está a tope. Y a mí me parece que es bastante deleznable, abominable lo que está haciendo. Porque es de caer muy bajo. Veréis que miente, veréis que retuerce los argumentos, hace vídeos solo con tal de dejar mal al gobierno de España y a Óscar Puente por una supuesta falta de mantenimiento que no demuestra él ni de lejos, ¿vale? A lo mejor ha ocurrido, pero Juan Ramón Rayo no lo ha demostrado y sin embargo está ahí R que R atacando. A mí me parece que es algo bastante repugnante lo que hace este hombre, lo cual últimamente se está superando a sí mismo porque de verdad que desde lo de Milei no para este hombre de saltarse cualquier criterio de rigor con tal de conseguir sus objetivos ideológicos. Vamos a ver qué dice. El vídeo es este, aquí lo tenéis. Es un vídeo de unos 11 minutos. Dice recaudación en máximos, mantenimiento de las vías bajo mínimo. Claro, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Aquí trata de asociar el accidente con una falla de mantenimiento, una insuficiencia de mantenimiento, y esto sin saber, porque en aquel entonces ni siquiera se sabía si el problema había sido por la vía o por lo que fuera, ¿no? Pero sin embargo, aquí estuvo, porque esto ya fue publicado hace 6 días, ¿eh? Concretamente el 21 de enero. Pero ahí estaba, el primero arremetiendo contra su adversario ideológico, aprovechando pues esta catástrofe para atacar. Han tenido que ocurrir estos dos letales accidentes para que la autoridad pública encargada del mantenimiento de la vía ferroviaria, ADIF, se dé cuenta de que, a pesar de las numerosas y reiteradas advertencias que ha ido recibiendo a lo largo de los años, quizá esta red ferroviaria no está en buenas condiciones para garantizar la seguridad de los pasajeros en muchos de sus tramos. Como digo, nadie lo ha verbalizado de esta manera, pero la reacción de las autoridades ante estos accidentes resulta muy reveladora. Si tuvieran claro que el estado de las vías no es el culpable último, o al menos uno de los culpables de estos letales accidentes, pues entonces no tomarían la decisión de suspender total o parcialmente la circulación ferroviaria por esas vías. Pero es que es mentira, es mentira. O sea, de hecho, se explicó perfectamente y tiene todo el sentido del mundo que se redujo la velocidad en algunas zonas después de que se presentaran y registraran un montón de avisos, ¿vale? Para esa zona. De hecho, el propio Puente dijo que es un solo maquinista fue el que emitió 34 avisos en solo 2 días. Entonces bajaron la velocidad en esos tramos, no porque sospecharan que había sido eso lo culpable. De hecho, los trenes no iban muy rápido, en torno a los 200 kilómetros por hora, cuando el máximo son 250. No es porque sospecharan que iban muy rápido los trenes, que eso es lo que podía haber desencarrilado o provocado el accidente, sino que simplemente cuando hay muchos avisos, entonces bajan la velocidad. Y hubo 34 avisos en 2 días por parte de un maquinista. O sea que esto es estado de psicosis o lo que fuera, que empiezan los maquinistas a decir
oye, que esto aquí ha pasado algo. Entonces con esas incidencias se reduce la velocidad hasta que se descubra. Es algo positivo porque hay mayor precaución y después de un accidente de estas características no es para menos, cuando mayor preocupación, pues mucho mejor, pero no responde al hecho que trata de insinuar Rayo, no lo insinúa, lo dice directamente. Es como el gobierno sabe que la culpa es de las vías y por eso reduce la velocidad. O sea, sin siquiera saber en aquel momento si se debía a la vía, al tren o un fallo humano o lo que fuera. Nada, eso es carroñero. El tío es un carroñero que aquí aprovecha cualquier cosa para arremeter. Y bueno, esto es lo de menos de todo el vídeo. Vamos a continuar porque quedan más cosas que ver. Meses. Pues porque a pesar de que la recaudación tributaria del Estado español se halla en máximos históricos, jamás el Estado español ha tenido más recursos, ya no nominales, sino reales que en estos momentos. Mentira, mentira. Dice, jamás ha habido tanta recaudación. Mentira. Vete a los datos oficiales. Los datos oficiales de presión fiscal sobre el PIB establecen que en el año 2025, que sí volvió a aumentar la presión fiscal, todavía estaba por debajo del nivel de 2021, ¿vale? Sí, a Rayo le parecerá mucho esto y tal, a mí no, porque los países más ricos del mundo tienen todavía mayor presión fiscal, pero en cualquier caso su afirmación es falsa, falsa, categóricamente falsa. Empíricamente falsa, se puede ver aquí como en 2021 hubo mayor presión fiscal que en 2025, punto y pelota. Y él ha dicho jamás, pues no, él tendría que haber dicho es el segundo año con mayor presión fiscal y eso sería correcto, pero está mintiendo porque él lo que le interesa es generar una alerta, no se invierte mucho en infraestructura a pesar de que hay una recaudación máxima y eso es ganas de enfangar, ganas de meter mierda, incluso lanzando bulos como ese, de que la recaudación está en máximos históricos, lo cual es absolutamente falso. Pero es que a Rayo ya le vale cualquier cosa, es que es tristísimo. Es clamorosa. El grueso del aumento de la recaudación estatal experimentada durante los últimos años a mejorar las infraestructuras que suministra ese Estado, en muchos casos en régimen de monopolio, como es el caso de Adif y de la red ferroviaria, sino que por el contrario ha ido a parar esencialmente a mantener y a incrementar el monto de las pensiones públicas para así contentar al colectivo más numeroso dentro del electorado que da la llave del poder, los pensionistas. Es que es increíble, ¿eh? ¿Veis? Siempre, siempre. Es que no es de sorprender que hayan terminado así. O sea, han asociado un accidente con bajo mantenimiento que no está demostrado ni lo va a demostrar él, y luego eso lo asocian a una recaudación máxima, que tampoco es tal, con que los pensionistas reciben ahora mayor parte de la tarta del presupuesto. Es que, tío, tócate los pies, qué mala baba, o sea, ¿qué quiere? ¿Que la gente piense que los culpables son los pensionistas? Simplemente por revalorizársele sus pensiones. Ya sé que la alternativa de Rayo es que se le recorten las pensiones, pero que simplemente se ha estado cumpliendo la ley, que es revalorizarla al ritmo del IPC. Que sí que cada vez hay más pensionistas con mejores carreras de cotización, pero eso es bueno, es uno de los pocos colectivos que no ha sido maltratado después de la crisis del año 2008. Tenemos que estar celebrando eso y esperando que todos los demás nos pasara lo mismo. Pero esta gente va a muerte. Si todo el mundo ha ido mal, menos los pensionistas, que vayan mal también los pensionistas. Sin darse cuenta de que, entre otras cosas, España está en récord de creación de empleo y de crecimiento económico en valores convencionales, en parte por esto, en parte porque los pensionistas tienen mucha capacidad adquisitiva, menos mal, pero nada, aquí lo asocia una cosa con la otra. Además, esta argumentación de Rayo vale para todo, ¿no? O sea, como son los pensionistas los más beneficiados por estas políticas, eso quiere decir que ha sido así, se les ha beneficiado porque son los que más votos tienen, ¿no? Pues entonces ya está. Cualquier política pública que redunde en beneficio de la gente es electoralista, porque está pensando en que le voten, ¿no? Y esto lo hemos escuchado 800.000 veces. No es que se quiera atender a las necesidades de los pensionistas, no. Se quiere atender a sus necesidades electoralistas. Para esto es darle la vuelta a la tortilla. De hecho, los gobernantes están para satisfacer nuestras necesidades. Si lo hacen, coño, pues perfecto, ¿no? En fin, vamos a seguir porque es que es lamentable la asociación esa que ha hecho para que culpemos, como no, a los pensionistas, que los tienen aquí siempre como los mayores culpables de todo. Continuamos. De la red nos proporcionan el siguiente gráfico
que demostraría que la inversión en mantenimiento de la alta velocidad se ha disparado precisamente con el gobierno de Pedro Sánchez a partir del año 2018. En el año 2013, bajo el gobierno del Partido Popular. Vale, aquí se pone a describir el gráfico, que como veis, durante los años del Partido Popular, de 2013 hasta 2018, pues hay muy poco gasto, solo sube un poquillo en 2017, y luego cuando llega ya el gobierno primero en solitario de Pedro Sánchez y luego con Unidas Podemos, ya va aumentando y va aumentando. Claro, a él este gráfico no le gusta, porque deja bien al gobierno de coalición, entonces tiene que encontrar ahí las terceras patas de los gatos para echar mierda. Y eso es lo que va a hacer a continuación. Para eso me salto esta parte aquí. Pero ¿por qué este gráfico dice realmente lo contrario de lo que pretende? Pues por varios motivos. El primero es que se está comparando un año de fortísimas restricciones presupuestarias, año 2013, en plena crisis financiera que a punto estuvo de hacer quebrar al Estado español por el muy elevado gasto público en relación con sus ingresos y la incapacidad de financiar ese déficit en los mercados financieros. Es que es tremendo. Está justificando que Rajoy recortara en inversión en infraestructura y en mantenimiento. Es que es alucinante. Luego lo voy a volver a traer esto. Pero es que Rayo está aquí tratando de echar mierda sobre el gobierno de coalición por no haber gastado mucho más en infraestructura cuando él celebró que Rajoy recortara en infraestructura. O sea, no estamos hablando de que se quejara, oye Rajoy, tenías que haber invertido más en AVE, en carretera, lo que sea. No, es que el tío quería que recortara más, Rajoy. Y ahora viene aquí como, oye, es que ha recortado, ha gastado poco, menos de lo que debería Óscar Puente, como veremos a continuación. Es que hay que tener muy poca vergüenza. Y sobre todo porque está aquí hablando de que la crisis fiscal, no sé qué, como si la crisis fiscal fuera algo que primero, la crisis del año 2008 no tiene nada que ver con que el Estado gastara mucho. De hecho, tenía superávit público. Y luego todo lo que vino después fue una imposición absolutamente disparatada de la Unión Europea de apretaos el cinturón. Que con el tiempo se vio que fue un error catastrófico que generó una nueva crisis a partir del año 2012, la crisis del euro. Pero Rayo sigue ahí justificando esto, cuando ya todo el mundo sabe que fue un error garrafal recortar, aplicar austeridad. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo en Europa lo sabe. Por supuesto, Milei todavía no se ha enterado. Pero en Europa todo el mundo lo sabe. Y por eso ahora tenemos estados con mayor déficit público, con más deuda pública y sin problemas de deuda. Por eso. Pero nada, aquí Rayo tratando de justificar a Rajoy por recortar. Es que es tremendo la verdad. Y vamos a seguir porque, claro, falta los otros dos elementos que nos va a incorporar para atacar ese gráfico que hemos visto. Pero es que además, y en segundo lugar, no perdamos de vista que esta comparativa se está efectuando en euros corrientes, en euros nominales, sin tener en cuenta la inflación que se ha acumulado durante ese periodo. Si los precios aumentan, los costes de mantenimiento de la red ferroviaria también se incrementarán en términos nominales. Esto significaría que, en realidad, los 475 millones de euros gastados en 2024 equivalen a alrededor de 385 millones de euros con el poder adquisitivo del año 2013. El aumento de la inversión en mantenimiento no sería, por tanto, de 250 millones a 475 millones, sino más bien de 250 millones a 385. No, este es el segundo elemento que pone encima de la mesa, que tiene sentido, es deflactar el valor nominal, ¿ok? Pero aquí hay dos problemas. El primero es que después de deflactarlo, él mismo se da cuenta de que sigue siendo un valor superior. O sea que, según su propio matiz, el gobierno actual estaría gastando más que, no sé por qué pone 2013, ¿vale? Pero bueno, él usa ese valor seguramente por conveniencia, pero la clave es que eso es un problema. Y el segundo, él está deflactando por IPC. IPC. A ver, vamos a ver. El IPC no es el coste de los, no sé, las herramientas, el pago a los trabajadores del mantenimiento, no es del metal que necesitas para las vías. No, eso hay que deflactarlo por
ese precio, porque si no estás deflactando con un IPC que te mete valores como la energía, como la comida, y no tiene nada que ver aquí. Pero el tío lo hace ahí en su vídeo y se queda tan campante. Vamos a ver, si uno lo hace por IPC, como lo ha hecho Rayo, fijaos que queda por encima todavía. Queda todavía por encima. En 2025 hay mayor gasto en mantenimiento, que por cierto está siendo solo en mantenimiento, aquí no se habla de nuevas obras, pero bueno, de momento nos quedamos con eso, que en el año 2013. Pero es que si nosotros lo deflactamos por lo que hay que deflactar, y esto es un gráfico cogido de un tío que sabe mucho al respecto, un ingeniero de caminos, que os pondré la referencia para, lo siento, no me acuerdo del nombre, pero la clave es que él sí sabe cómo deflactar esto, que es lo habitual, y lo hace por los valores correspondientes que tienen que ver con el instrumental, el material, etcétera, para construir esto. Y fijaos, te da muy por encima, muy por encima lo de 2024, último año que tenemos aquí, en comparación con 2013. Pero claro, Rayo tiene que utilizarle el IPC porque es el que le viene bien. Pero si utilizara el que es riguroso, el que es técnico, el que hace la gente que se encarga de estas cosas, los ingenieros de camino o los que se encarguen, que supongo que son ingenieros de camino, en realidad le da algo que no le gustaría nada a Juan Ramón Rayo. Además, como decía, él solo habla de mantenimiento, pero aquí hay que incorporar también la nueva inversión, porque, oye, también estás invirtiendo en nuevo tendido ferroviario, ¿no? Eso no lo incluye Juan Ramón Rayo en ningún momento. Lo va a incluir ahora para, por supuesto, reforzar su tesis de que no se está gastando tanto, ¿no? Y para ello, fijaos lo que va a decir a continuación, ya el último extracto que os traigo. De transmitir. Y es que en el año 2013 la red de alta velocidad española poseía 2.515 kilómetros y en el año 2024 cuenta con 3.993 kilómetros. Es decir, que durante esos años el tamaño de la red a mantener se ha incrementado en un 58%. ¿Esto qué significa? Pues que en el año 2013 se estaba gastando en mantenimiento de la red de alta velocidad aproximadamente 99.500 euros por kilómetro, mientras que en el año 2024 se estaban gastando por kilómetro 96.700 euros. Vale, después de haber hecho todos estos tejemaneje, todos estos ajustes, le da que en 2013 se había gastado 99.500, ha dicho, y en 2025 o 2024 96.000, que tampoco hay muchísima diferencia ahí por kilómetro, ha dicho, ¿no? Atendiendo a su cálculo ese que está cogido con pinza, porque ha dividido entre todos los kilómetros que hay construidos. Pero perdona, los nuevos kilómetros construidos no necesitan tanto mantenimiento como los que llevan ahí 10, 20 o 30 años, ¿vale? O sea que ha hecho un truco muy pobre, muy cutre, una regla de 3 y ya está. ¿Hay más kilómetros? Pues más mantenimiento en proporción. No, perdona, los que acabas de construir ni hay que mantenerlos si ha sido el año anterior, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un buen cálculo, un buen análisis, que no es el que ha ofrecido Oscar Puente, que ha puesto simplemente gasto en mantenimiento por kilómetro, que sí, que te sale más, pero no está todavía deflactado. Pero si hacemos el buen cálculo, que sería deflactado, y además por kilómetro, pero ponderado, no solo porque hay algunos tramos que son más antiguos que otros, sino también por el tipo de vía, y tenéis la explicación que os la dejaré de este tío que sabe del tema, porque aquí Rayo se pone a hablar de cosas que no sabe. Yo de estas cosas no sé, pero me he informado, me he puesto a leer, he obtenido información de todos los lados, fijaos la diferencia. He accedido a datos, a gráficos de gente que sabe, pero Rayo no, enseguida, nada más accidente, o 2 días después, empezó ya a hacer ahí sus cuentas para dejar mal al gobierno de coalición, para dejar mal al ministro Oscar Puente. Ese es su trabajo, no es la búsqueda de la verdad, es hacer propaganda antigobierno, así de claro. Bueno, si hacemos el cálculo riguroso, ¿qué es lo que tenemos? Que en 2024 había mayor gasto en mantenimiento y mayor gasto en inversión que en el año 2013. Lo mires como lo mires, tomando lo de Adif, tomando el equivalente, hay más, fijaos, hay más, que bueno, alguien podría decir, ojalá hubiese habido más, pues vale, te lo compro, pero fijaos que la tesis de Rayo es que hay menos, y sobre todo es muy vergonzoso que se esté centrando en algo que él odia, que es la inversión pública. Porque, joder, os recuerdo, este hombre en el año 2013, 22 de abril de 2013, con los primeros recortes del gobierno de Rajoy, él dijo literalmente esto.
Sí, en 2012 ha habido recortes del gasto, pero muy inferiores a los imprescindibles. O sea que Rayo habría recortado muchísimo más en gasto en inversión y en mantenimiento. Dicho por él mismo en el año 2013. Por favor, por favor. Y ahora se queja de que haya mal mantenimiento, que a lo mejor lo hay, que no lo sé, pero qué poca vergüenza que él diga esas cosas. Qué poca vergüenza, es que hay que tener la cara de hormigón armado. Es más, él ha celebrado hasta la saciedad los recortes de Milei en obra pública, entre otros tipos de partidas presupuestarias, pero en obra pública, fijaos, Milei en Argentina ha recortado un 81,3%, que se dice pronto, que es casi reducirlo a la mínima expresión, la obra pública, entre lo que se incluye el mantenimiento de vías, de carreteras y de ferrocarriles. Y esto Rayo lo ha celebrado hasta la extenuación. Superávit público porque estamos recortando un montón y tal. Y ahora tiene la poca vergüenza de decir que el gobierno de coalición español no ha gastado tanto como debería. Alucinante, es que es alucinante. Fijaos, entre toda la obra pública hay muchas cosas. Aquí lo tenéis. Hay para agua y cloaca, para arquitectura, para educación, para equipamiento urbano, para obras viales, que esa es la que nos interesa. ¿A cuánto lo ha bajado el gobierno de Milei? A cero, a cero, a cero. Es que es increíble, tío. Es que es alucinante, no me cae en la cabeza. Rayo ha defendido a muerte lo que ha hecho Milei, que es recortar en mantenimiento de obras viales. No hay nuevas obras viales, ni se reparan ni se mantienen, por no hablar de todo lo demás. Y ahora tiene la poca vergüenza, tiene la desfachatez de decir que el gobierno de España ha gastado mucho, pero no tanto como hubiese debido. ¿Pero qué me estás contando? Si tú, como ministro de Economía o como asesor del ministro de Economía, hubieses pedido recortarlo a cero. ¿Cómo estaría el tendido ferroviario español si estuviese la derecha gobernando con Juan Ramón Rayo de asesor o de ministro de Economía? Dios no lo quiera. ¿Cómo estaría ese tendido ferroviario? Es que hay que tener poca vergüenza, por favor, cállate, por favor, no digas tonterías. Y por último, oye, ¿qué pasa con la liberalización del sector? Cosa que quieren todos los liberales y que se hizo en el tren. Pues que te aumenta un mogollón el uso y por lo tanto la presión sobre el tendido ferroviario, sobre las vías. Y te aumenta la posibilidad de que haya algún tipo de accidente. Hombre, que sea tan fatal como el que hemos tenido, que eso es mala suerte, porque justamente se descarrila cuando viene otro por ahí. Pero, oye, que los accidentes ocurren si tú metes cada vez más trenes de WeGo, de Irio, de Hablo y tal, porque lo has estado exigiendo desde la Unión Europea a todos los liberales diciendo hay que liberalizar el sector, hay que liberalizar el sector. Oye, pues las posibilidades de accidentes son mayores. Que no estoy justificando que haya accidentes por esto, ni muchísimo menos, pero eso es una obviedad. Mayor uso, muchísimo mayor uso, como veis aquí en este gráfico, fijaos todo lo que aumenta el uso de viajeros, de AVE y larga distancia por empresa. Fijaos, esto lo que revela es que hay mucha mayor presión sobre el tendido ferroviario y esto derivado de la liberalización del sector que Rayo defiende. Cuando otros no queríamos que se liberalizara el sector porque no tiene mucho sentido. Pero da igual, sus políticas son así. Hacen daño y luego él sale ahí diciendo, no, hay que ver, hay que ver. Fíjate, además, fijaos, porque está Rayo a muerte contra el ministro Óscar Puente replicando los bulos del Mundo. Que aquí el Mundo dijo, el Irio empezó a descarrilar desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989. Y él lo retuitea ahí. Un bulo que se vio porque el tramo que se había roto era de 2023. Se puede ver claramente en esta imagen. Pero el Mundo hizo un titular diciendo que no sé qué de 1989. Mentira, bulo. Pues Rayo, como es un carroñero, es un buitre, dice, esto es perfecto para atacar al ministro. Sin verificar ni corroborar la información. Nada, cero. Cuando le pillan, porque le pillamos y se lo dijimos, ya empieza a buscarse, por supuesto, a mover la portería, a tratar de librarse. Dice, completamente renovado. ¿Cuántas otras mentiras ha lanzado el gobernante, ¿no? El ministro Óscar Puente. Porque ahora se acogió a que Óscar Puente había dicho que estaba todo renovado, pero no habla de que ha retuiteado y ha difundido un bulo diciendo que era de 1989. No. Y sí, el gobierno dijo, o al menos Puente dijo que que lo de la vía original que se había renovado entera, ¿no? Que se había renovado, eso es. Y dice, completamente renovado. ¿Qué otra mentira de este estilo? Y yo le dije, pero es que es verdad. Tu actitud con este tema está siendo peor que nunca, y ya es decir, porque podemos ver cómo la renovación fue integral, la de la línea, es una información pública disponible, no es algo que haya dicho solamente Óscar Puente, sino que está ahí, es una renovación integral como él dijo.
Y Juan Ramón Rayo replicó, creo que no entiendes el significado de completo o integral. Integral, que comprende todos los elementos o aspectos de algo. ¿Se han renovado todos los elementos de la línea? No hay más preguntas, que utilizan la RAE. Cuando todos los ingenieros de camino le están dando hasta en el cielo de la boca, por decir eso, ya que una renovación lo que se hace es revisar todo el tramo ferroviario de punta a punta y si hay elementos que haya que cambiar, entonces se hace. Pero lo que no tiene sentido es cambiarlos todos cuando hay algunos en buen estado que funcionan perfectamente. Esto ocurre en España y ocurre en todos los sitios. Y yo lo he aprendido ahora, no lo sabía antes, pero me he informado. Digo, ya sé que la verdad te da igual, solo te importa enfangar. ¿Qué es lo que hace Rayo con este tema? Porque quizás ha habido una negligencia, quizás ha habido falta de mantenimiento, yo no lo sé. Yo no lo sé, pero yo me esperaría a que tengamos toda la información, a que se viesen cuáles son las causas del accidente para hablar del tema. Y lo segundo, si me voy a poner a hablar ahí, el primero, para atacar a Óscar Puente, al menos miraría datos, me informaría mejor y no me haría como el sabiondo, el que sabe del tema y yo voy a hacer aquí, lo ajusto por inflación, lo ajusto por vía de kilómetros, etcétera, etcétera. O difundo los bulos del mundo. A mí, la verdad, que el comportamiento de Juan Ramón Rayo me da mucho asco. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.